Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. La Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya. Tigo, en todo lo que te mueve. El 50% de los empleados públicos retorna a sus labores a partir de este lunes en las diferentes instituciones del gobierno. Ante alta letalidad y aumento en números de casos de la COVID-19, ordenan intervención sanitaria en el departamento de Olancho. En el norte del país documentan 3 casos de pacientes que tuvieron la COVID-19, se recuperaron y ahora han vuelto a reinfectarse. Lluvias causan inundaciones y deslizamientos de tierras en barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela. Copeco extiende alerta roja por 48 horas para los departamentos de La Paz, Francisco Morazán, Choluteca y Valle. En el departamento de Intibucá, más de 12,000 habitantes del municipio de Opalaca siguen incomunicados debido a deslizamientos de tierra que han bloqueado la carretera. En las noticias internacionales, la tormenta tropical Gama se debilita al alejarse del territorio mexicano, aunque sigue causando lluvias, y el presidente Donald Trump podría ser dado de alta mañana según sus médicos. En la actividad deportiva se completa la jornada número 1 de la Liga Nacional. Los titulares fueron presentados por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya. Tigo, en todo lo que te mueve. Este es Telenoticias Dominicana. Desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre y Eunice López. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradecidos con Dios siempre, su misericordia nos alcanza este día. Hoy es 4 de octubre de 2020. Tenemos muchas noticias internacionales y también nacionales que a propósito iniciamos con ellas. La información de último minuto, por supuesto, es con respecto a las lluvias que en este momento se registran en el país y más que todo la alerta que ha emitido Copeco. Se extiende por 48 horas más la alerta roja. ¿En qué departamentos? También tenemos alerta amarilla y alerta verde. Claudia Almendares, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eunice, qué gusto poder saludarle a esta hora de la tarde. Y como usted bien lo indica, Copeco, luego de las lluvias, incluso lluvias que ahora se están registrando en la capital de la República, ha decidido extender la alerta roja a 4 departamentos del país, entre ellos Francisco Morazán. Escuchemos a continuación a Juan José Reyes, quien es el jefe de alerta temprana de la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco. El Comité de Alertas de Copeco decidió hacer un cambio en las alertas que prevalecieron hasta el día de hoy a las 5 de la tarde, quedando conformadas de la siguiente manera. Alerta roja en Francisco Morazán, La Paz, Valle y Choluteca. Ahí es donde esperamos la mayor cantidad de precipitación, ahí es donde se está generando casi un 100% de saturación de suelos, y ríos como el Choluteca, Nacaome, Huascorán están con caudales muy elevados. En alerta amarilla, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua, El Paraíso. Ahí también hay mucha saturación, pero hay microcuencas y subcuencas y tributantes de otros ríos que están muy alterados en su caudal. Es peligroso, por eso mantenemos el alertamiento amarillo para que se tomen todas las condiciones que el alertamiento indica. Y alerta verde en Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Lloro, Olancho, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía. Ahí las condiciones son más estables, sin embargo se pueden producir lluvias y mantenemos ese nivel de alerta para que los comités de emergencia local y municipal en todo el país continúen haciendo lo que corresponde de acuerdo al nivel en su municipio. La tormenta tropical Gama en el Golfo de México, por su rotación, todavía sigue introduciendo bastante humedad sobre el país. Recordemos que esto es efecto de la tormenta Gama que afecta a nuestro país, así que las autoridades han recomendado principalmente en estos 4 departamentos en donde aún se mantiene esta alerta roja, las precauciones correspondientes porque la saturación de los suelos es muy elevada y esto podría provocar algunos derrumbes y deslizamientos que también a su vez podrían provocar algunos accidentes que podrían ser lamentables para la población. Así que la precaución siempre primero. Con esta información voy a regresar con usted, Eunice. Gracias, Claudia. Le invitamos a que se quede con nosotros porque más adelante precisamente tenemos un resumen de todos los hechos que se han registrado producto de las lluvias, entre ellos derrumbes y también evacuaciones.
Bueno, ¿y qué va a pasar esta semana? El 50% de los empleados que laboran en el gobierno regresarán este lunes a sus labores en las diferentes instituciones del Estado. Esto en medio de la nueva normalidad que vive el país, pese al temor del aumento de casos de la COVID-19. El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y representante de la Mesa Multisectorial, César Chirinos, confirmó que a partir de este lunes se reincorporarán a sus labores presencialmente el 50% de los empleados públicos. A partir de mañana ya lo que son todas las secretarías de Estado, comenzamos con el 50% de fuerza laboral, lo vamos a hacer en 2 grupos. El primer grupo trabajará presencialmente los 5 días y lógicamente que luego lo hará a través de teletrabajo. De esa manera vamos a estar rotando y vamos a seguir avanzando en el progreso del país, vamos a seguir avanzando en la atención al ciudadano, que eso es lo que nosotros realmente brindamos, un servicio. Chirinos explicó que de los 120.000 empleados quedan excluidos los que padecen enfermedades crónicas, personas de la tercera edad y las embarazadas. Estamos hablando de casi más de 120.000 empleados que están en los 3 poderes, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Así que nosotros vamos a estar en todas las secretarías de Estado ya prestando el servicio en casi el 50% de fuerza laboral. Para esta infectóloga, con estas decisiones es inevitable parar una segunda oleada de contagio de la COVID-19, pero recomendó a la población cumplir con las medidas de bioseguridad e instó al gobierno a realizar más pruebas. Ante las nuevas medidas, en mi opinión, la segunda oleada es inevitable. Pero lo que hay que tratar de modificar es la severidad de esa segunda oleada. ¿Cómo? Eso depende de lo que haga la población y de lo que haga el Estado. La población apegándose a las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de mascarilla, la separación entre personas, evitar aglomeraciones. Y el Estado, el testeo masivo para poder detectar a los infectados, aislarlos y manejarlos. Mantener hospitales, centros de triaje con los insumos necesarios. Chirinos también explicó que el Estado deberá cumplir en dotar el material de bioseguridad a todos los empleados públicos para evitar contagios. José Andino, Telenoticias. El dirigente magisterial Daniel Esponda reveló que el 30% de los alumnos no están recibiendo clases debido a la falta de conexión de internet y que al gremio le adeudan el salario del mes de septiembre. Por su parte, dirigentes del Colegio de Profesores de Educación Media, COPEM, informaron que debido a la falta de pago realizarán un plantón el próximo martes frente a la Secretaría de Finanzas. Debemos de señalar que el gobierno ha venido incumpliendo con sus compromisos salariales. Ya ha iniciado el mes de octubre, hace 13 días se le tuvo que haber pagado al magisterio y estamos esperando todavía nuestro salario. Condenamos esta actitud y le hacemos un llamado al gobierno de la República para que desde ya construyamos un plan remedial para ir en busca de casi el 30% de los estudiantes que han estado al margen del sistema educativo por falta de conectividad y que nos preparemos de manera decidida y con verdaderas estrategias nacidas desde el seno del magisterio para hacerle frente al año lectivo 2021. Y en temas de salud, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció una intervención sanitaria especial en el departamento de Olancho que registra una alta letalidad y alarmante aumento de casos de COVID-19. El anuncio lo hizo el mandatario a través de sus cuentas de redes sociales. Anoche mirábamos los datos desde horas tempranas de la mañana, me pasaron datos, pero anoche lo revisamos con el comisionado Lisandro Rosales y dimos instrucción de proceder a una intervención especial, así como lo hicimos en Roatán, entendiendo que Roatán es diferente en su conglomerado urbano. Y Olancho es un departamento altamente productivo y la gente vive más dispersa. Y en ese sentido ya está Julio Quiñones allá con su equipo, ya comenzando esa operación. Datos oficiales de SINAGER indican que a la fecha se reportan en Olancho 1.833 casos positivos de COVID, 109 muertos y una tasa de letalidad que supera el 6%. Llama poderosamente la atención. El departamento de Olancho tiene una positividad superior al 60% en relación a las pruebas procesadas.
Esa es la positividad del departamento. Y se habla de que la tasa de letalidad que ronda el 6% puede ser un valor prácticamente el doble cuando se lleguen a confirmar el número de decesos que están por hacerse en la medida de que se procesen las pruebas de PCR también de las personas que han fallecido. El departamento de Olancho está en una fase con pacientes críticos. No estamos viendo que solamente son pacientes en condiciones leves que requieren el tratamiento de primera línea, no. Estas personas ya estamos viendo que están requiriendo hospitalización y una forma de descongestionar los hospitales, como ya se vio en el Distrito Central en el mes de junio, es a través de los centros de triaje, pero con zonas de estabilización. Otros expertos consideran que además de la intervención por COVID, se deben equipar los 2 hospitales regionales, donde a la fecha no hay salas de cuidados intensivos. Me alegra mucho, hay que mandar una brigada integral a Olancho, porque Olancho es tan grande que se les puede ir del control. Y quisiera también que fortalecieran el Hospital San Francisco y el Hospital de Catacamas, para que tengamos la oportunidad de que los compatriotas que se enfermen puedan ser atendidos en esos hospitales. ¿Es ahora o nunca, doctor, en Olancho? Es ahora o nunca. Tenemos prácticamente una semana antes de que el rebrote se dé. Recordemos que son 15 días de periodo de incubación. Según el presidente, se deben atender las zonas urbanas, pero no se deben descuidar las zonas rurales donde hay menos capacidad hospitalaria. Si no tenemos el cuidado del caso, por mucho esfuerzo que tengamos con Fuerza Honduras, ya estamos en todos los municipios, todo lo que ha sido Honduras Solidaria, de igual manera, todo el reforzamiento que ordenamos ayer para Olancho, lo que se está haciendo especialmente en Roatán y lo que se va a hacer en los centros de mayor aglomeración de recolectores de café, puede quedar en muy poco esfuerzo si todos no contribuyen. Para una intervención efectiva, los expertos recomendaron equipar los 2 hospitales regionales con salas de unidades de cuidados intensivos, instalar centros de triaje, dotación de oxígeno, aplicación de pruebas rápidas, PCR y de pruebas de antígeno masivas. Olman Uclés, Telenoticias Dominical. Hay mucha preocupación en Comayagüela porque las autoridades del Centro de Salud de la Colonia 3 de Mayo informaron que en 10 colonias cercanas al Mercado Zonal Belén se han reportado 564 casos positivos de COVID-19 y 29 personas muertas, lo que vuelve a esta zona altamente vulnerable al contagio. Entre las zonas más cercanas y más afectadas al Mercado Zonal Belén están la Colonia 3 de Mayo con 203 casos, la Colonia Independencia con 104 y la Colonia Las Ayestas con 95 casos. Nosotros estamos cerca del mayoreo, ¿verdad? Muchas de las gentes, yo tengo 10 colonias, ¿verdad? Que nosotros le llamamos AGI. Muchas de estas personas trabajan ahí en el mayoreo. Correcto. Sabemos que el mayoreo es una zona como de propagación del COVID, ¿verdad? Porque ahí hay mucha acercamiento y las ventas ahí se reúne toda la gente. Todos los proveedores de todas las pulperías, de todas las colonias llegan al mayoreo. Según autoridades de salud, el margen de positividad en los mercados está en ascenso y ya oscila entre un 25 y hasta un 30% de acuerdo al avance de procesamiento de pruebas. Y para frenar este virus se están realizando brigadas. Todavía no hemos tamizado al 100% lo que es el Zonal Belén, pero de lo tamizado de las 372 pruebas tomas que se hicieron, tenemos ahí un 34.7 de positividad solamente en el Zonal Belén. Jacaleapa tamizamos a 174 locatarios, ahí tenemos un 25% de positividad. En las últimas semanas hay más gente en las calles y poco o nada se respetan las medidas de bioseguridad, lamentan autoridades. Yo iba a mi casa y no me topaba con ningún carro, pocos, ¿verdad? Ahora hay fila para hacer carros, hay gente pidiendo en las calles, uno tiene más contacto con más gente. Vas al súper, ya no te encontrás una cantidad, sino que el doble de las personas porque hay 2 dígitos, lo mismo en el banco. Eso hace que tengamos más contacto y más acercamiento. No usamos la mascarilla, no tomamos las medidas de prevención. Hay mucha gente que anda sin mascarilla y eso hace que aumente y esperamos una segunda ola. Para combatir el avance de casos positivos, la región metropolitana de salud está realizando brigadas en el Mercado Zonal Belén, La Isla, Jacaleapa y la calle del Comercio en la Colonia Kennedy. Olman Uclés, Telenoticias Dominical. El presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social de San Pedro Sula, Carlos Umaña, informó
de 3 casos documentados de personas que se han reinfectado de la COVID-19, por lo que llaman a la población que se infectó a inicios de la pandemia a que tomen sus medidas de bioseguridad. Son reinfectados de la zona norte del país, que yo he estado dándole seguimiento con una persona y que por razones éticas no vamos a poder brindar los nombres, pero están completamente documentados. En el caso de que alguna persona dijera que nos lo estamos inventando, ahí tenemos bien certificado la información, y lo que queremos y pretendemos hacer no es causar pánico, sino al contrario, una reflexión en el pueblo hondureño que es posible reinfectarse. Umaña dijo que aunque el país no cuenta con la tecnología para hacer un seguimiento científico en estos casos, están seguros de que inicialmente los pacientes fueron positivos, después sus pruebas resultaron negativas y de nuevo se han reinfectado. Durante su homilía dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga hizo un llamado a los políticos para que se ilustren con la encíclica papal, escrita por el Papa Francisco, especialmente en el capítulo llamado Mejor Política, y que señala que el político es un constructor con grandes objetivos. El jerarca de la Iglesia Católica hondureña aseguró que Honduras tiene futuro, pero que no podemos seguir en lo mismo. En que el Papa mismo nos ha dicho: no podemos ser simples acompañantes de la pospandemia. Tenemos que ser gestores de la pospandemia. Yo quisiera hoy, para motivarlos a que la puedan leer, la vamos a estudiar con los sacerdotes, con las comunidades, pero quisiera de manera especial pedir a nuestros políticos, o como se usa muchas veces con una frase que a mí no me gusta, la clase política, porque en Honduras no tenemos clases. Somos todos hermanos, hijos del mismo Dios. Pero sí quisiera recomendarles, y voy a tomar 2 pequeños números de la encíclica, del capítulo 5, que se llama La Mejor Política. Porque desde hace semanas, como que si el problema principal de Honduras fuera una ley que nunca la quieren aprobar. ¿Para qué? Para seguir en lo mismo. Abramos los horizontes. Y el Papa nos habla de esta mejor política y nos dice: el político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país. También nuestra Honduras tiene futuro. Y como una viña del Señor, o como una milpa del Señor si queremos, todos estamos llamados a producir frutos. No frutos de indiferencia, ahí que vean los políticos, no, sino con acción concreta. No podemos seguir en lo mismo. Vamos a una rápida pausa. Al regresar, todos los detalles. Al menos 20 sectores del Distrito Central se han visto seriamente afectados por las recientes lluvias. Estas imágenes son de la colonia Kennedy. Ya regresamos. Mucha atención con esta información. 2 personas muertas es el saldo de un accidente vehicular que se registra a esta hora en la zona norte del país. Zulma Tomás, ¿en qué sector específicamente, Zulma? Buenas tardes. Buenas tardes.
precisamente es en la carretera hacia el occidente, a inmediaciones de la colonia Lempira, a unos 4 kilómetros de lo que es el sector de Cofradía. ¿Y qué pasó en este accidente? Bueno, las personas que han muerto se conducían en una motocicleta. La motocicleta incluso se incendió, agarró llamas y bueno, ese es el estado en el que ha quedado en este momento. Nuestro camarógrafo aquí está mostrando en el estado en el que quedó la motocicleta y bueno, y lamentablemente las 2 personas que se conducían en esta motocicleta pues son las víctimas de este accidente. Esta motocicleta impactó con un vehículo y bueno, la parte frontal de este vehículo prácticamente quedó destruida la parte frontal de este vehículo. Hasta el momento pues se desconoce la identidad de las víctimas. Ha trascendido en el lugar que una persona de las que está aquí podría llamarse Moisés, pero bueno, nosotros estamos esperando el reporte oficial de las autoridades que hasta este momento pues ellos lo dan como desconocido. Lamentable lo que ha ocurrido aquí. 2 personas pues han fallecido en este accidente. Han llegado las autoridades en espera de que parientes de las víctimas pues lleguen a este lugar y confirmar la identidad de ambas personas del sexo masculino que se conducía, reiteramos, en esta motocicleta y lamentablemente fallecieron. ¿Por qué? ¿Qué pasó este accidente? Bueno, aparentemente, estas personas se conducían, venía el vehículo, había un bache, quisieron esquivarlo y bueno, lamentablemente impactaron contra este automóvil y la moto se incendió y bueno, es el saldo que mostramos precisamente. 2 personas fallecidas producto de este accidente. En unirse con este reporte, regresamos con usted a la capital del país. Sí, Zulma, antes de culminar con esta información, ¿qué ha pasado con el conductor del vehículo? Porque sí, ya nos ha especificado que las que fallecieron fueron los que iban a bordo de las motocicletas. ¿Se sabe algo del conductor del vehículo color gris? Él aparentemente salió ileso, no se encuentra en el lugar, suponemos pues que ya fue llevado pues para rendir un informe precisamente de lo que ocurrió en este lugar. Me imagino que con mucho susto, ya que prácticamente las personas, según se menciona en el lugar, que se conducían en la motocicleta son los que impactaron pues contra este automóvil. Ya ustedes vieron cómo quedó la parte frontal del mismo y también el estado de la motocicleta. Bien, muchas gracias, Zulma Tomás, por toda la información. Hay que tener sumo cuidado, especialmente en estos sectores donde se registran lluvias, porque accidentes pueden ser producto de las mismas. Y mire, al menos 20 puntos del Distrito Central se vieron seriamente afectados a causa de las lluvias, mientras la Comisión Permanente de Contingencias Copeco investiga si el cuerpo de un hombre que apareció hoy en las aguas del río Chiquito es una víctima de las torrenciales aguaceros. La mañana de hoy, vecinos de la colonia Sagastume amanecieron así: árboles caídos, viviendas dañadas y deslizamientos a causa de las lluvias. Lo que ocurrió exactamente aquí, lo que pasa es que aquí con la gran cantidad de agua que ha estado cayendo, están cediendo varios árboles de este sector de aquí. Como puede ver, son zonas totalmente quebradas donde por lo que las lluvias, las raíces son socavadas y los árboles ceden en su momento. ¿Cuántas personas resultaron afectadas a causa de este deslizamiento? Hasta el momento solo tenemos una familia que gracias a Dios no hubo consecuencia alguna. Tenemos la parte de arriba también que hay viviendas, ya se están haciendo las averiguaciones cuántas personas viven ahí para que puedan ser evacuadas. Son varias decenas de lugares, principalmente en la capital, que se han visto afectados en las últimas horas. Bueno, la mayor cantidad de afectaciones fue en el Distrito Central. Yo veo el reporte que llega al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y son más de 20 puntos en el Distrito Central donde se registraron este tipo de situaciones. Sin embargo, ahora ya no podemos decir que la vulnerabilidad es exclusiva de ciertos lugares. Hay lugares donde antes no era vulnerable y ahora se están viendo situaciones de inundación, quizás por un ordenamiento territorial que no ha sido el más adecuado, pero esta temporada de octubre todavía debemos de seguirle diciendo a la población que tome medidas de prevención. Van a continuar las lluvias el mes de octubre, así es, y es importante que mantengan esos mecanismos de prevención. Esta mañana también se realizó el hallazgo del cuerpo de un hombre en las aguas del río Chiquito, a inmediaciones de la colonia 21 de octubre en la capital.
Copeco aún está por confirmar o descartar si se trata de una víctima a causa de la tormenta tropical Gama que afecta el territorio hondureño y que mantiene en alerta roja desde el pasado viernes a 6 departamentos del país: Francisco Morazán, Comayagua, Intibucá, La Paz, Choluteca y Valle, y en alerta amarilla al resto del territorio hondureño. Claudia Almendares, TN5 Dominical. Un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias que han caído sobre el país tiene incomunicados al menos 12.500 pobladores de la comunidad de Opalaca, Intibucá, al obstaculizar el tramo carretero entre este municipio y la ciudad de La Esperanza. El video en pantalla muestra el preciso momento en que una luz de tierra tapó la carretera, donde de milagro una familia se salvó de morir soterrada. El deslizamiento se registró en el 47 kilómetro al norte de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, en el sector de El Naranjito. Los empresarios del turismo en Omoa siguen sufriendo las secuelas no solo de la COVID, ya que pese a haber reactivado su economía tras ser sacados de la fase 0, se suma el problema de la basura que llega desde Guatemala, situación que no deja de ser un dolor de cabeza, por lo que solicitan ser incluidos en las reuniones en las que se analizan las posibles soluciones a este flagelo que sigue dejando, aunque en menor cantidad, basura en las playas del municipio. Aunque en menor cantidad, las playas de Omoa siguen padeciendo las secuelas de la basura que arrastra el río Motagua desde Guatemala. Hoy a muchos de sus visitantes no les quedó más remedio que bañar entre algunos desechos, mientras otros decidieron únicamente contemplar y lamentar el panorama. Algo mal, un poco deprimente, va, triste, porque ver en nuestras playas toda esta basura duele, pues. Los empresarios del turismo en Omoa mantienen en pie la posibilidad de demandar al vecino país por tal situación. Además, resienten que no se les tome en cuenta en los diálogos que se desarrollan en la búsqueda de soluciones que hasta ahora no son tan efectivas. Aprovechamos para hacer ese llamado a las autoridades. Sabemos que hay reuniones periódicas entre autoridades de Guatemala, autoridades de nuestro país. Tenemos una comisionada acá encargada del río Motagua, de nuestro país, pero nosotros no sabemos absolutamente nada qué es lo que se ha tratado en esas reuniones, porque a la Cámara de Turismo de Omoa no se le ha tomado en cuenta en esta situación para que nosotros podamos exponer nuestros puntos de vista o conocer qué es lo que nuestro gobierno está haciendo, qué es lo que Guatemala está haciendo por erradicar el problema de la basura. Con una reciente reactivación de su economía tras varios meses en fase 0 por la pandemia, el problema de los desechos sólidos no ayuda para nada, y eso también lo lamentan quienes llegan a estas playas. Yo pienso que ya deberían de haber solucionado. Estuve tomando fotografías, hay peces muertos, la contaminación es muy grande. O sea, eso tiene que corregirse porque está afectando la vida marina y está afectando también la salud de las personas que venimos a la playa. Y es que de no ser así, tanto Omoa como Puerto Cortés seguirán sufriendo el impacto del mal manejo de la basura en varias de las comunidades del vecino país, un problema ya de varios años. Vamos en directo en este momento con Ramón Rojas. Ramón, hay buenas noticias en medio de todas estas noticias que le hemos dado desde el inicio del noticiero. Tiene que ver con representantes de organismos internacionales que están conociendo un proyecto de riego por goteo. ¿Esto dónde ocurre, Ramón? Buenas tardes. Buenas tardes, Eunice. Amigos televidentes de TN5 Dominical, mire, la producción de maíz, frijoles, también frutas y legumbres en el municipio de Erandique, en el corredor seco, que ha sido financiado a través de la cooperación internacional, a través del riego por goteo, ya tiene frutos. Allí estuvo el presidente de la República junto con los cooperantes y esto ha manifestado de esta cosecha que ya viene y que ya la tendremos en casa. Entonces aquí este es un ejemplo para decirle a los cooperantes, tenemos que seguir trabajando de la mano. Y ahora que con una gotita resuelve uno no solo el tema del agua, sino que ahí va todos los insumos que necesita la planta. Es maravilloso. Y ahora con este salto de los invernaderos o el paso previo a los invernaderos, por eso fue que fuimos a España, a Almería. Claro, ustedes ya están al nivel top, como dicen, pero por ese camino vamos, embajador. Entonces es un paso intermedio. Yo quiero decirle al pueblo hondureño
que viven en las ciudades, que el 46% de nuestra gente vive en el campo. Y vivir dignamente como ahora se vive en San Antonio Valle, como en muchos lugares de Arandique donde había extrema pobreza, esta es una de las mejores inversiones, por dos razones. Porque la gente ya no se va a la ciudad o ya no migra a otros países, sino además porque de aquí está saliendo la comida que ustedes en la ciudad reciben a un mejor precio que antes. Y apoyamos a los productores, inclusive a algunos intermediarios y también al consumidor. Acercamos la comida a la mesa. Hasta ahí lo manifestado por el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue acompañado por representantes de la Unión Europea, el embajador de España, representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESI, entre otros. Con este informe yo retorno a la capital de la República. Buenas tardes, Eunice. 6 de la tarde con 35 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar, familiares y amigos dieron el último adiós al hondureño menor de edad que falleció en medio de la travesía por encontrar el mal llamado sueño americano. Siguiendo con las informaciones, la montaña del Merendón y la comunidad San Antonio del Perú fueron testigos mudos del dolor y la consternación de familiares y amigos que dieron el último adiós al joven migrante hondureño Félix Enrique Lara Maldonado, de 17 años de edad, quien falleció el pasado jueves en Guatemala cuando se cayó de un vehículo en marcha. Las ilusiones con las que salió el joven Félix Enrique Lara el pasado jueves para integrarse a la caravana de migrantes culminaron en desilusión para sus parientes tras su muerte al caer de un vehículo pesado. Su cadáver fue repatriado desde Guatemala anoche y hoy lo sepultaron en este cementerio de su comunidad en el sector del Merendón. Lo lloraron sus amistades, así como sus hermanos, padre y madre, que dice le insistió para que no se fuera. Y yo lo aconsejé porque una semana antes me di cuenta yo lo estuve aconsejando ahí toda la semana y todavía el día que ellos partieron para yo lo hice hasta lo imposible por detenerlo, que no se fuera, lo aconsejé bien y le advertí lo malo que podía pasarlo. Pues sí, que le digo que no es lo mismo, pues, y no me quiso hacer caso. El joven de 17 años trabajaba como labrador ganando 150 lempiras por día. Por eso, junto a otros amigos, tomaron la decisión de partir en la caravana en la que encontró la muerte, situación que lamentan sus vecinos. Que piense primero, porque los padres son los que sufren, que no hagan ese camino porque es peligroso, que aquí, sea como sea, pues puede salir adelante. En medio de este lamentable hecho, muchos han proseguido su camino en la búsqueda del sueño americano, pero también muchos se han regresado por los obstáculos en el trayecto de Guatemala a México. No los dejaron cruzar para allá y pues la única decisión que nos daban ellos que regresábamos a las buenas o a las malas a nuestro país. Entonces todos los que estábamos ahí en grupo, en la caravana, lo único que decidimos fue decir, sí, está bien, organizarlo y sí, está bien, los vamos a retornar para atrás porque tampoco podemos estar aguantando leñazos, estar llorando de las bombas y pues entonces por eso mejor decidimos regresar a nuestro país. Y es que quienes emprendieron este viaje corren con las desventajas generadas por la pandemia, poca ayuda humanitaria entre estas, por lo que prácticamente se convierte en un verdadero reto culminar el camino. A propósito de la caravana migrante, este es un gráfico que nos han proporcionado las autoridades del Instituto Nacional de Migración, quienes indican que hasta las 4 de la tarde de hoy, 1.118 hondureños integrantes de la reciente caravana migrante han retornado a Honduras. Los compatriotas permanecieron durante varios días en Guatemala. Los connacionales ingresaron por Corinto, Aguacaliente y El Florido luego de ingresar a territorio guatemalteco en su intento de llegar a los Estados Unidos. Estos son los datos específicos. El reporte establece que por el sector de Corinto han retornado 901 adultos, de los cuales 192 son mujeres y 423 hombres, así como 286 menores de edad. En total, este día regresaron al territorio nacional 750 adultos, 368 menores, así como lo escucha, para un total acumulado de 1.118 hondureños integrantes de la más reciente caravana migrante.
Al menos 3 muertes violentas se registraron hoy en la ciudad de La Ceiba. Detalles a continuación con Gustavo Bustillo en el balance de la zona atlántica. Asesinan a balazos a una persona del sexo masculino en el desvío al Crila. Se trata del ciudadano identificado como Mario Justino Pérez, quien fue asesinado de varios impactos de arma de fuego a escasos metros donde pasa la calle 8. El móvil del crimen habría sido por asaltarlo. El cuerpo de la víctima, luego del levantamiento cadavérico, fue trasladado a la morgue judicial del Ministerio Público en esta ciudad. Luego de una denuncia interpuesta, miembros policiales se movilizaron para dar con el paradero de un menor de 7 años de edad, que había sido llevado a la fuerza por su propia hermana, quien padece de problemas mentales. La búsqueda fue realizada en horas de la madrugada, localizando los menores a orillas del río San Alejo. Según la información recopilada, la madre habría discutido con la menor de edad, y esta, al dar por terminado el percance familiar, decidió salir de su casa de habitación llevándose a su hermano raptado, abandonándolo posteriormente en el lugar antes mencionado. Asesinan a un ciudadano en Colonia Florida de esta ciudad. El ahora occiso fue identificado como Nelvin Antonio Jiménez, residente en dicha colonia. Jiménez, de oficio albañil y ebanista, fue asesinado de varios impactos de arma de fuego, quien aún con vida, en un intento por salvarle la vida, fue trasladado a la emergencia del Hospital General Atlántida, falleciendo lamentablemente a minutos de haber ingresado. Se reporta la muerte violenta de una persona del sexo masculino en la entrada a Trípoli, en San Francisco Atlántida. El ahora occiso respondía en vida al nombre de Manuel de Jesús Serrano, de 55 años de edad y residente en ese mismo sector. El hecho violento se produjo en la carretera CA13. La víctima se conducía a bordo de una motocicleta y, según testigos, era perseguido por desconocidos desde el sector de San Juan Pueblo, quienes al darle alcance le infirieron varios impactos de bala de arma de fuego, muriendo de forma instantánea. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó este fin de semana a José Francisco Amaya, alias El Chiquito, y a un joven de 17 años apodado La Vaca, presuntos miembros de la pandilla 18 vinculados al delito de extorsión y sicariato. La detención se realizó en la colonia San Francisco del sector Planeta, siempre en el marco de esta operación Gedeón, que busca contrarrestar acciones de integrantes de organizaciones criminales en diferentes barrios y colonias del país. En la acción se decomisó dinero en efectivo, celulares, 3 armas de fuego con sus cargadores y proyectiles. Como José Armando Nolasco fue identificado un joven de 27 años que fue ultimado al interior de un apartamento en la colonia Saturno. Las autoridades investigan el móvil de este crimen, en el que la víctima murió producto de heridas de arma de fuego. A pesar de la pandemia del COVID-19, las Fuerzas Armadas de Honduras conmemoraron este sábado el natalicio del general José Francisco Morazán, fecha en la que se celebra el Día del Soldado Hondureño. Durante una ceremonia realizada en el campo de Parada Marte de Comayagüela, sede del primer batallón de infantería, evento al que acudieron las más altas autoridades del Instituto Armado, encabezado por su comandante, el jefe del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Guárdanos en el camino del bien, para que con sus ejecutorias hagan crecer y fortalecer esta institución. Todos los que tenemos el honor de portar el uniforme militar, sentimos más que nunca el orgullo de ser denominados como soldados, palabra que simboliza la mayor distinción que puede recibir un militar. Esta denominación puede ser usado para el militar de mayor antigüedad y grado, como para nombrar al más novato y de menor jerarquía. Es un concepto universal. Ser soldado no es fácil. Es una imagen polifacética, según los ojos de quien lo mire y califique. Por tanto, es un concepto absoluto y a veces relativo a la persona que lo mira, que lo juzga de acuerdo a su manera de pensar o según el momento en que lo observe. Pero estamos seguros que la mayoría del pueblo hondureño cree que el soldado es un símbolo, un aliento, una esperanza, una ayuda. El soldado es abnegación, valor, paz, vida, seguridad y progreso.
es la imagen de la patria amada, la imagen de un hombre bueno y justo. La celebración del Día del Soldado en el país también fue aprovechada por el Instituto Castrense para entregar condecoraciones y distinciones al personal más destacado del año, así como ascensos al personal de tropa y personal auxiliar. Luego que el Ministerio Público emitiera un dictamen en el que considera inconstitucional el decreto que crea el programa de desarrollo agrícola que le da la potestad a las Fuerzas Armadas de manejar el mismo, el presidente Juan Orlando Hernández ha asegurado que ello es solo una opinión y que desde que se creó dicho programa, la producción en el campo ha aumentado. Lo que entiendo es una opinión. El presidente Juan Orlando Hernández aseguró este fin de semana que se trata de una opinión del Ministerio Público, el dictamen donde declara inconstitucional el programa de desarrollo agrícola, donde el ente judicial arguye que es una transgresión que este programa sea administrado por las Fuerzas Armadas. Lo que entiendo es una opinión que por ley tiene que dar el Ministerio Público y que nosotros creemos que las Fuerzas Armadas, como lo dice la Constitución, tiene varias funciones, entre otras de cooperar en el tema de la agricultura. Y yo lo he dicho hoy en mi discurso, siento que es una decisión muy importante la que se tomó a raíz de que organizaciones campesinas pidieron al Ejecutivo el acompañamiento de Fuerzas Armadas por dos razones. Por razones de cultivar en un espacio de seguridad, en lugares difíciles, pero también recuerden que Fuerzas Armadas desde 1990 tiene un centro experimental, un centro especializado en materia de agricultura y también de la parte ecológica. El mandatario continúa explicando que desde que se creó este programa agrícola se ha aumentado la producción en el campo y explicó que al incluir a las Fuerzas Armadas se busca realizar una cosecha de forma más inteligente. Y lo que estamos viendo hoy en Honduras es una producción de alimentos como nunca la habíamos tenido. Les doy un ejemplo. El corredor seco ahora produce 25 millones de libras de frutas y vegetales que un día me encantaría invitarlos para que ustedes vayan y puedan vivir y conversar ahí con la gente y se den cuenta del cambio que se ha dado. Entonces nosotros somos un país que tenemos una enorme vocación agrícola, pero tenemos que hacer agricultura inteligente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, no solo con Fuerzas Armadas, sino con otros sectores y con la cooperación internacional en otros diferentes campos. Así es de que vamos bien. Este abogado constitucionalista explicó que la opinión del Ministerio Público no es vinculante, pero puede influir a la hora que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decida. El dictamen entiendo que es en el sentido de que es inconstitucional o considera inconstitucional el Ministerio Público ese decreto en específico. Es importante porque le da fundamento y asidero jurídico a la Sala de lo Constitucional para poder declararlo ellos inconstitucional y expulsarlo del ordenamiento jurídico nacional. No obstante, la población debe de saber que ese dictamen únicamente es ilustrativo, o sea, de conformidad a la ley de justicia constitucional, no es vinculante, no es obligatorio. La sala puede emitir una sentencia siguiendo el sentido de ese dictamen, como no lo puede hacer también, y están dentro del marco legal. Que desde el principio estuvo claro que había una violación a la Constitución de la República al entregarle a las Fuerzas Armadas el desarrollo agrícola del país y una masa de dinero para ello. No tiene facultades las Fuerzas Armadas ni en su ley orgánica ni la Constitución de la República. Entonces el Ministerio Público ha dictaminado correctamente, ¿verdad?, y declara que es inconstitucional ese PCM 05219. Erazo también explicó que no es función de las Fuerzas Armadas manejar este tipo de programas, ya que fueron creadas para proteger la soberanía del país. José Andino, Telenoticias. Finalizamos a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si Dios lo permite, hasta el próximo domingo.